invitación y gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un gusto poder compartir un momento con ustedes. Les quiero platicar un poquito de matemáticas y caos. Les quiero hablar de algunos temas de caos, pero también quiero que tengan en mente una pregunta que es natural que nos podamos hacer, que es, ¿qué son las matemáticas? Y a ver si al final de la plática tenemos, alguien tiene alguna opinión o quiere decir cuál es su interpretación de qué es esta área. Lo primero que les quiero platicar es una cosa que a mí se me hace muy curiosa. Imaginemos un día hace 70 millones de años, en el periodo Cretáceo. A mí se me hace una noche más bien. Para mí es muy curioso, por ejemplo, podemos fijar un día, ¿no? Un 15 de agosto hace 70 millones de años. Un astrónomo te podría decir exactamente cuál era en ese día, cuáles eran las configuraciones de las estrellas en el cielo. Ahora, sabemos que existían animales que que les llamamos dinosaurios. Sin embargo, tenemos muchas dudas todavía acerca de cómo eran los dinosaurios. Entonces aquí está pasando un fenómeno como muy diferente, cuando hablamos de las estrellas, como que podemos ir hacia el pasado, podemos ir reconstruyendo, pero cuando hablamos de los dinosaurios, pues es difícil a veces porque desaparece mucha evidencia de cómo eran. Pues encontramos unos huesos nada más, no sabemos bien cómo era, qué color tenían, la carne. También a veces hay teorías de que si sí tenían plumas o no tenían plumas. Y bueno, aquí está pasando, o sea, el fenómeno que está sucediendo es que podrían haber los dinosaurios ser de diferentes colores o tener plumas o no. Bueno, en este caso el tiranosaurio, y los dos, después de 70 millones de años de composición, los dos realmente presentarían unos huesos iguales, ¿no? O sea, como que no habría diferencia entre si tenían este color o este otro color. Entonces es curioso, mientras podemos saber cómo estaban las estrellas acomodadas, no podemos saber si los dinosaurios exactamente cómo eran. Y entonces aquí es donde, pues en matemáticas, pues la interpretación que se le puede dar es que aquí no tenemos inyectividad. No tenemos inyectividad. Entonces, pues en matemáticas, pues tenemos estos lenguajes, se usa este lenguaje que nos ayuda para describir muchos fenómenos. En este caso, aquí tenemos la no inyectividad. Entonces, pues bueno, aquí lo que pues, seguiría es que me dirán, bueno, pues, ¿qué es la inyectividad? Entonces, aquí, bueno, lo que les decía es que las matemáticas estudian los adjetivos en un contexto no particular, muy abstracto, ¿no? Entonces, ¿cómo se define inyectividad en un contexto el más general posible? Entonces, aquí para poder definir inyectividad, pues necesitamos básicamente dos cosas. Necesitamos un conjunto y una función. Y ya luego podemos definir inyectividad. Entonces, pues podemos decir, bueno, sea X un conjunto. Y bueno, aquí es donde empieza un poco la confusión. Porque, ¿qué es un conjunto? Normalmente en los cursos, en los primeros cursos de teoría de conjuntos, o así, pues te van a decir que un conjunto es una colección de objetos. Realmente hoy en día sabemos que esta es una definición muy mala. O sea, como intuición sirve pensar, un conjunto es una colección de objetos. Pero si tú tomas cualquier colección de objetos, puedes llegar a paradojas. Estas cosas de los peluqueros que se cortan su propio pelo. Realmente hay muchas formas de llegar a paradojas similares.
Entonces, lo que nos decía estas paradojas es que no podemos definir conjuntos de una forma tan informal. Es muy curioso que las matemáticas, pues como que nos jactamos de ser muy formales, pero a veces no sabemos definir qué es un conjunto. Entonces, ¿cómo se resuelve esta paradoja? No les voy a dar los detalles, pero esto se corrige utilizando un conjunto de axiomas. En particular, los que más se usan en las matemáticas son Zermelo-Franklin, o también Zermelo-Franklin es con axioma de elección, que es lo que le llaman ZFC. Entonces, esta es como la forma en que corregimos estas paradojas que aparecen cuando tomamos conjuntos de los conjuntos que se contienen o no se contienen, ¿no? Entonces, sin embargo, no me quiero meter en detalles, solo pues es importante que lo sepan, ¿no? O sea, que si sí queremos formalizar matemáticas realmente al 100%, pues necesitamos estar en esta estructura de la lógica. Pero bueno, esto es una plática muy informal y pues realmente la intuición de colección de objetos es fácil. Y lo otro que podemos hacer es dar ejemplos de conjuntos, ¿no? Entonces, dar ejemplos de conjuntos es muy fácil. Tenemos, por ejemplo, un conjunto que tiene dos puntos, un conjunto finito. Eh, Ahora tenemos un ejemplo de infinito, por ejemplo, los naturales. Ahí tenemos un ejemplo infinito. Luego podemos tomar los reales. Este ya es un ejemplo infinito y no numerable. O sea, probablemente podemos ir construyendo los ejemplos. Esto se puede haciendo a mano y esto es más fácil que a veces la lógica la lógica formal, ¿no? Entonces, pues creo que aquí pues pues todos pueden tener una idea más o menos de qué es un conjunto. Pero bueno, entonces, otro conjunto pues, que podemos estudiar son todas las configuraciones de las estrellas en el cielo. Entonces, ¿qué tipo de conjunto es si queremos usar matemáticas? Bueno, podríamos usar coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares tenemos un ángulo, luego tenemos otro ángulo y luego tenemos un radio. El radio nos dice qué tan lejos está la estrella. Pero luego esto es, por cada estrella asignamos esta tripleta. Pero ahora, pues, supongamos que tenemos un número finito de estrellas. Entonces, si tenemos a la potencia n, nos va a dar este conjunto X, nos da todas las posiciones de las n estrellas. ¿Ok? Es como una colección de datos. Lo puedo empezar como un Excel que nos dice en un momento del tiempo dónde están acomodadas las estrellas con relación al planeta Tierra, que es donde estamos centrando las coordenadas polares. Okay, entonces aquí ya pues tomamos conjuntos y ya luego los conjuntos pues los podemos adaptar a nuestro problema, ¿no? Entonces pues aquí así se ve esta colección, ¿no? Tenemos dos ángulos, un radio, dos ángulos, un radio, dos ángulos, un radio. Así es como se ven estas colecciones. Por ejemplo, si quisiéramos definir el conjunto para entender los huesos, ese sería un poquito más difícil de definir. Pero bueno, podemos tener los estados químicos, biológicos de unos huesos, más o menos lo podemos imaginar. No lo puedo definir tan formal aquí, porque pues va a depender de qué tan detallado sea. Pero bueno, más o menos se puede definir como los estados posibles de unos huesos, ¿no? Y cómo van cambiando, qué forma tienen. O sea, ya definirlo muy formalmente sería difícil, pero yo creo que cualquier matemático más o menos se puede imaginar cómo sería. Entonces, luego aquí que sigue, pues ya tenemos conjuntos. Pues ahora podemos definir una función. Aquí otra vez puede ser informal, porque, bueno, se puede definir función de una forma informal, que es una asignación. A cada elemento en X le asignamos otro elemento en f de X. Asignación ya es una palabra, pues, no tan formal, ¿no? Ya cuando la forma formal de definir funciones es como subconjuntos de X cuadrado. No se las voy a definir, pero pues tal vez algunos ya las conocen y se puede definir función. Lo curioso es que definimos, cuando queremos ser formales, una función es un conjunto que tiene ciertas propiedades.
Y realmente ese conjunto es lo que uno le asigna a la gráfica de la función. Esa es la forma formal de definir. Entonces, bueno, ejemplos de funciones. Bueno, cuando tenemos una función que va de x en x, bueno, aquí ejemplos, pues, bueno, o sea, si queremos ejemplos básicos, no sé, x igual a r y f de x es x cuadrada, tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, creo que, pero bueno, también la función, hay una cosa que se llama la interpretación dinámica. Y cuando ya se habla de sistemas dinámicos, lo que pensamos es que tenemos un punto que está en x, y f de x es a dónde se movió ese punto. Entonces, f de x tiene una interpretación temporal. Como que teníamos x, estaba en un estado, y no sé, tenemos una unidad de tiempo, un segundo, un minuto, una hora, un milenio. Después, ¿dónde se movió ese otro punto? ¿A dónde se movieron las estrellas, por ejemplo? Después de un día. Entonces, esta es la interpretación ya dinámica. Y bueno, pues ahora sí podemos definir lo que pues, todos saben, que es que una función es inyectiva. Si cada vez que x e y son diferentes, tenemos que las imágenes también son diferentes, ¿no? Pero bueno, para definir esto, pues vean cómo no es, uno pensaría, ay, qué fácil definir inyectividad, pero definir conjuntos no es tan fácil. Función, eso es relativamente sencillo, pero pues ya depende ahí con cuánta formalidad lo quieren definir, qué tan difícil o no va a ser. Entonces, pues curiosamente llevo hablando 15 minutos solo para definir inyectividad, pero pues ya ahí fui metiendo algunas ideas dinámicas y de conjuntos. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de, un ejemplo es el péndulo. El péndulo, pues, pues lo que pues tenemos aquí es, tenemos así como un hilo y tenemos un peso o una bolita aquí así. Y pues la soltamos. A este punto está fijo, aquí. Y pues lo que hace esta bolita es que se mueve para acá y luego se mueve para acá. Se mueve para acá. Vamos a suponer que no hay fricción. Entonces, ese es el péndulo. El péndulo normalmente se piensa como una función continua, pero también le podemos pensar como una función de tiempo discreto. Si tomamos, no sé, un milisegundo, tomamos milisegundos. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser cuál va a ser nuestro X? ¿Ok? Entonces, aquí lo que tomamos es que los posibles estados de un péndulo, necesitamos dos coordenadas. Una coordenada no nos sirve. Les voy a decir por qué. Porque es muy diferente. O sea, es muy diferente. Este péndulo, aquí, digamos, voy a poner dos ejemplos. Pero ahora, imagínense que pero no sabemos la velocidad. Este péndulo puede que lo soltamos desde muy alto y va muy rápido. Este péndulo puede ser que aquí va a esta velocidad cero, o puede ser que este péndulo, que aquí la bolita va hacia la derecha y aquí la bolita va hacia la izquierda. Entonces, realmente, dar una posición no es suficiente para poder describir. Necesitamos también dar una velocidad que puede ser positiva o negativa. Entonces, ya si damos una posición y una velocidad, ahí sí ya podemos continuar viendo cómo se mueve la bolita. Y pues realmente como se ve esto aquí es como que, entonces tenemos como un cuadradito. Y lo que pueden verificar, se los dejo como ejercicios, un péndulo se va a ver así, más o menos, bueno, se va a ver como una elipse, pues. Y aquí si lo vemos como tiempo discreto, pues va a ir avanzando aquí. Y si soltamos el péndulo de más abajo, pues lo que tenemos es como una bolita más chiquita. Bueno, perdón que el dibujo está muy feo, es que estoy dibujando con el mouse. O más chiquita, pues ya así un punto, este punto fijo, en el centro es el péndulo que está así, ¿no? 0, 0.
O sea, es un péndulo que no se mueve y es un punto fijo. El péndulo que está así no se mueve. Si lo perturbamos un poquito, pues toma estas órbitas. Entonces, pues aquí tenemos una función que va de x en x, y la interpretación dinámica aquí es pues que estamos viendo cómo el péndulo se va moviendo. Entonces, el p va a ser pues, la posición máxima y el v es la velocidad máxima. ¿No? Entonces, aquí ya esta es la interpretación discreta. Vamos a tomar f de x es el estado 0.1 segundos después. Y entonces, ¿qué sigue? F cuadrado es pues, 0.2 segundos después. Y esto es algo que realmente esto es un truco que es muy común en sistemas dinámicos, es que empezamos a iterar, iteramos, y como que queremos ver cuál es el comportamiento cuando iteramos muchas veces. Esa es la diferencia entre sistemas dinámicos y teoría de conjuntos o topología, que aquí no, nuestras funciones las queremos iterar muchas veces y queremos ir viendo qué pasa. Entonces, bueno, aquí lo vimos en tiempo discreto, pero también se puede hacer tiempo continuo. En tiempo continuo no es una función, es una acción, pero bueno, no se los voy a definir, pero también Bueno, otro ejemplo que, pues, que no les voy a poder describir bien, es que ahora tenemos un punto fijo y tenemos un hilo y tenemos una bolita aquí, pero después de esta bolita tenemos otro hilo y tenemos otra bolita. O imagínense que es como un yoyo y le pegas otro yoyo y los echas. Busquen videos, pueden buscar videos en YouTube, por ejemplo, de péndulo doble. Se los recomiendo porque cuando el péndulo es doble y empezamos a ver, por ejemplo, vemos cómo se mueve esta bolita, ya no se mueve nada más así. Antes se movía así nada más, ¿no? Como en una... Esta bolita se ve, ya sus órbitas se ven así. Como que, o sea, se ven muy raras. Como que no se ven, así que ningún orden posible. Se ven así, nunca regresa a donde estaba, no son periódicas. Es un fenómeno muy raro que si un hilo es muy fácil, 2 hilos es prácticamente imposible de describir. También es algo que pasaba con los planetas. Si tienes 2 planetas, es muy fácil describir su movimiento. Si tienes 3 planetas, es muy difícil. Entonces tenemos ese péndulo doble que se mueve ya. Entonces ahora, pues, en matemáticas, pues sí, tal vez somos muy formales, pero nos gustan los adjetivos. Nos gustan los adjetivos que usamos en el día a día. Y un adjetivo que se le puede asignar al péndulo doble es desorden, impredecibilidad, aleatoriedad o caos. Son palabras que se usan para describir este fenómeno de que se mueve para todos lados y que no hay orden, ¿no? Estos son adjetivos, no son definiciones matemáticas. Si se dan cuenta, las matemáticas están llenas de metáforas. Solo ven una clase, vean cuántas veces su profesor o profesora usa alguna metáfora. Usa palabras no matemáticas para describir cosas matemáticas. Incluso en artículos y en libros están llenos de metáforas y de adjetivos que que tal vez no significan algo particular. Aquí la cosa en las matemáticas es que a veces sí queremos definir, por ejemplo, sí queremos a veces definir caos. Y pues lo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo es que, bueno, no fue tan fácil como saber qué es el caos. Y ya con el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que no hay una noción de caos. Realmente el caos pueden ser como muchas cosas. No es solo como una definición así concreta, que ya eso es lo que es el caos y se acabó. O sea, realmente es como una familia de definiciones y realmente un matemático puede estar de acuerdo o no.
O sea, hay definiciones de caos que hay gente que te va a decir, no, eso no es caos. O sea, no crean eh, que todos estamos de acuerdo en qué es caos y qué no. O sea, puede haber controversia, puede haber discusión, puede haber opiniones diferentes. Entonces, pues como que las matemáticas a veces no son tan exactas eh, como pueden ser, como uno imaginaría. Entonces, o sea, esto del caos realmente sí fue un poco como una revolución filosófica. Si ustedes estudian matemáticas del siglo XVIII, siglo XIX, desde, pues, por ejemplo, Galileo, Descartes, Newton, ellos era, querían tener como información completa de los fenómenos que veían. Y como que la tendencia era, pues tenemos ecuaciones, eh, las resolvemos, y ya que las resolvemos ya tenemos la fórmula, y ya que tenemos la fórmula, pues ya como que sabemos cómo se comporta un péndulo, o cómo se comporta una bala de cañón que va viajando. Y pues estas ecuaciones pues, están basadas en las teorías, por ejemplo, de gravedad, de la mecánica clásica. Eh, y entonces como que la visión filosófica era como puros resultados positivos, como queremos saber exactamente, y como que había al mismo tiempo, pues es la época de también, eventualmente esto es la revolución industrial, como la tecnología, o sea, empieza esa obsesión con la tecnología, con poder saber todo y poder crear todo y tener control sobre todas las cosas, como que era un poco, esa era la visión. Eh, eventualmente, eh, eh, eventualmente en el siglo XX empieza a haber ciertos resultados como negativos o resultados de imposibilidad, como resultados que decían, oye, pues sabes qué, ya no se trata de que podemos hacer todo. Ahora, pues no es bien, como que nos empezamos a dar cuenta que había límites, no nada más en las matemáticas, también en la ciencia. Y, por ejemplo, están los teoremas de Gödel, que nos dice que en cualquier sistema lógico van a existir enunciados que son imposibles de demostrar o de demostrar que son falsos. O sea, existen enunciados que no son ni verdaderos ni son falsos. Eso va a pasar no importa si es Zermelo Fraenkel, no sé qué, hay mil axiomas, siempre vas a encontrar, eso es un problema que no se puede resolver. Siempre va a haber enunciados que no, entonces, como que en matemáticas estamos acostumbrados mucho como, ok, este teorema esta pregunta, ¿es falsa o es verdadera? Pero no, hay otra opción. Hay una opción que es imposible de demostrar. O sea, que no sabemos si ese enunciado es verdadero o es falso. Y también tenemos, al mismo tiempo, bueno, o sea, como que en casi la misma época es este principio de incertidumbre de Heisenberg, que te dice, bueno, o sabemos la velocidad o sabemos la posición. Pero no podemos saber las dos cosas al mismo tiempo con exactitud. Entonces, como que son resultados son muy diferentes, pero pues nos vienen como que el humano empieza a darse cuenta de que no todo está al alcance de la palma de nuestra mano, ¿no? Que nuestras teorías científicas tienen límites, incluso nuestras matemáticas. Yo también, para mí, también entra aquí como esos límites también ecológicos que nos viene presentando la naturaleza, que antes eran imposibles de imaginar. O sea, antes era imposible imaginar que realmente podríamos contaminar el mundo. O sea, el mundo era como un lugar gigantesco, que podíamos hacer lo que quisiéramos y que iba a seguir igual, era como una constante. Pero ahora ya pues, nos empezamos a dar cuenta también los límites tecnológicos. Bueno, ahorita en México estamos teniendo muchos problemas de agua. Creo que o sea, en Centroamérica pues tienen un poquito, les va mejor con lluvias, pero aquí pues del centro de México para arriba hay muchos problemas de agua, como que empieza a cambiar la visión, ¿no? O sea, no nada más, como que nos damos cuenta que no todos, no somos los dioses en la tierra, ¿no? O sea, empezamos a chocar con cosas.
Y yo creo que eso es algo que va a marcar también el siglo XXI, como todos estos choques de, bueno, pues tal vez no podemos todo, ¿no? Tal vez no podemos quemar todo la gasolina que queremos. Eh, bueno, este, pues continuando hablando de estos resultados de imposibilidad, pues también en, en los sistemas dinámicos aparecieron en el siglo pasado estos límites, ¿no? Lo primero que pasó es Poincaré, de alguna forma, no demostró formalmente, pero de alguna manera enseñó que no se iba a poder resolver las ecuaciones diferenciales dadas por el problema de tres cuerpos, no se iban a poder resolver. Eh, como que ni siquiera se podían, no se podían ni siquiera aproximar muy bien por soluciones como analíticas. Entonces, esto fue el primero, como el primer resultado negativo en sistemas dinámicos. Pero un resultado sorprendente que tiene que ver con esta teoría de caos es que se empezaron a dar cuenta que incluso si tú resuelves tu ecuación diferencial, puedes tener funciones que no te sirven para predecir a largo alcance. Y esto, curiosamente, fue la primera persona que se empezó a dar cuenta de este fenómeno fue un matemático que también era meteorólogo, que se llamaba Lorenz. Él se dio cuenta que él podía darte las ecuaciones del clima. Te las podía dar. Aquí no, el problema no era que no se pudiera resolver. Sí, él te podía dar un modelo muy bueno de cómo se comporta la meteorología. Y se empezó a dar cuenta que en ese modelo era muy difícil de predecir qué iba a pasar en 2 o 3 días. O sea, él como que quería decir, oye, yo quiero saber si va a llover o no en una semana, en un mes. Y se empezó a dar cuenta que había una restricción matemática. No era una restricción computacional, porque, o sea, vean, ahora tenemos computadoras rapidísimas y seguimos sin saber si va a llover en una semana o no. O sea, no es un problema computacional, realmente es una limitante matemática. Y esto es muy confuso, ¿no? Porque como que dices, oye, a ver, no, si tienes la función, pues simplemente agarro mi punto, o sea, digamos, tengo mi X. Ok, tengo X. Tengo mi función. Ok, mi función va de X en X. Tengo mi punto, que es mi estado actual. Pues si tengo estas tres cosas, pues oye, tomar una función e iterarla no se ve difícil. ¿Cómo no voy a poder predecir cómo se va a comportar un punto? La cosa es que nuestras computadoras son finitas. Solo le podemos meter una cantidad finita de dígitos. Si tú quieres modelar una temperatura, tú no vas a tener la temperatura exacta, vas a tener una aproximación de la temperatura. Entonces eso quiere decir que no tenemos este puntito aquí solito. Lo que tenemos más bien es una vecindad. Porque decimos, oye, mi temperatura es 37 grados más menos 0.01. Entonces, pues eso es una vecindad, es un abierto. O sea, topológicamente, lo que tenemos aquí es un abierto. Entonces, pues no tenemos el punto exacto. Y aquí es una de las raíces del caos. Que pues tenemos una vecindad, no sabemos si nuestra temperatura está aquí o nuestra humedad o temperatura está acá. Pueden estar muy cercanos, pero pueden ser diferentes. Y entonces aquí es donde viene este gran descubrimiento de esta primera noción del caos, que es que dicen, bueno, y ahora si empiezo a iterar f para este punto o para este punto, pues tal vez al principio la función es continua, pues puntos cercanos se van a puntos cercanos, pero eventualmente si itero muchas veces, pues tal vez se van a separar. Entonces, si se separan, pues aquí está lloviendo y aquí no está lloviendo. ¿Y cómo sé cuál de estos dos voy a tener? ¿Ok? Entonces, esa es como la idea básica de lo que
de lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, cómo esta confusión de, a ver, ¿cómo puede ser que las funciones no son predecibles si podemos así, si tenemos, y el problema es que no tenemos, por ejemplo, en el péndulo doble, no sabemos cuál es esa vecindad, no sabemos ahí el angulito, si cambia poquito, no lo vamos a poder aproximar. No tenemos el número exacto. Entonces aquí es curioso porque está jugando una parte como muy aplicada de las matemáticas, de aproximaciones, de aproximaciones numéricas y computadora, pero también aquí hay algo muy topológico que son las vecindades. Entonces como que eso de que yo no me creo eso de que hay matemáticas puras, matemáticas aplicadas. Para mí hay matemáticas y ya. O sea, no, la topología y análisis de datos están relacionados, están muy relacionados. No hay como así, no, es que yo soy teórico, yo soy aplicado. Para mí pues, somos matemáticos. Ok, entonces aquí pues, estamos viendo este error, que en realidad ese error es una vecindad topológica, es un abierto. Entonces cuando va creciendo pues puede ir cambiando. Ok, entonces vamos a tratar de definir este fenómeno que les describí, sí se puede definir. Se llama sensibilidad a condiciones iniciales. Y pues se los voy a definir, se los puedo definir exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un espacio métrico, X. ¿Por qué queremos decir un espacio métrico? Porque queremos saber si los puntos se parecen o no se parecen. Tiene que ser métrico. O sea, la temperatura la podemos comparar, tomamos una resta, porque son reales, es un espacio métrico. Pero bueno, si queremos generalizar esto, pues podemos trabajar con espacios métricos y simplemente pues, queremos saber si dos estados se parecen o no. Eso es una métrica. O sea, una métrica es algo que te dice si dos cosas son parecidas o no. Y entonces vamos a decir que una función es sensible a condiciones iniciales si existe una S que separa, o sea, es una constante S, tal que para todo punto y para todo epsilon, tenemos que existe un Y, tal que Y se parece muchísimo a X, pero al tiempo N, X y Y están muy separados. ¿Ok? Realmente ese dibujo ya se los hice. ¿No? Tenemos X, tenemos un punto X, tenemos una vecindad. Esta vecindad puede ser chiquita, chiquita. El S es constante. El S es una distancia, S. Y el epsilon puede ser tan chiquito como tú quieras. Puede ser, y aquí vamos a tener dos puntos y las órbitas de los puntos eventualmente están separados por S. La distancia va a ser S. ¿Ok? Entonces quedan muy separados. Entonces esta es una de las primeras definiciones de caos, que es la sensibilidad a condiciones iniciales. También a veces le llaman como efecto mariposa, ¿no? Que un aleteo de una mariposa te puede ocasionar un huracán, y pues en teoría, pues sí puede, ¿no? O sea, si vemos las ecuaciones de Lorentz, una perturbación chiquitita te puede causar realmente un huracán. ¿Ok? Entonces, una perturbación de tamaño epsilon te puede crear una tormenta. Aquí la tormenta, pues es esta diferencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta es una definición de caos. Existen no es la única, existen otras definiciones de caos. Otra definición es la entropía. La entropía es una magnitud que se le asocia a un sistema dinámico. O sea, eso es un número. La entropía es un número que nos dice qué tan libre es un sistema. Más o menos la entropía la definen como la cantidad de posibilidades significativamente distintas. ¿Ok? Así es como definimos entropía de una forma informal. Boltzmann es un físico, no es matemático. Y realmente él lo define así, como posibilidades significativamente distintas. Entonces, bueno, aquí les voy a dar una definición de entropía que dio Bowen.
Esta es como la parte más, aquí es donde le voy a poner un poquito más de técnica y de abstracción. Entonces, primero vamos a decir qué significa posibilidades distintas. Entonces, aquí tenemos órbitas. Tenemos órbitas. ¿Y qué es lo que queremos? Entonces, aquí vamos a definir epsilon n separados. Vamos a decir que un conjunto es epsilon n separados si para cualquiera de dos puntos en E existe un momento en el tiempo tal que, perdón, aquí también tiene que ser I. Aquí este es I. F a la I de X y F a la I de Y se separan. Entonces, pues se parece un poco como a la sensibilidad, pero es diferente. Porque aquí tomamos el conjunto como de... Entonces, en general, es la cantidad de puntos que estos conjuntos van a ser finitos. Y podemos tomar cardinalidades, o sea, podemos ver qué tan grandes son. Realmente pues, estamos viendo aquí las cantidades de posibilidades significativamente distintas. Y ahora queremos ver, cuando vamos tomando el tiempo más grande y más grande, queremos ver estas posibilidades, a qué velocidad crece. Normalmente este es un crecimiento exponencial. Entonces, para poder ver qué tan rápido crece algo que crece exponencialmente, pues tenemos que tomar un logaritmo. Realmente no se puede explicar entropía en un minuto. O sea, si no entendieron bien esta definición, no se preocupen. O sea, realmente toma tiempo entender toda la intuición y aprender a usar esta constante, que es este límite aquí. Pero bueno, les quiero platicar un poco como para que vean más o menos qué es lo que se usa, ¿no? Realmente se usa un poco de topología. Tomamos estos conjuntos epsilon n separados, que estos vienen de la topología. Y tomamos un límite, o sea, es como una mezcla entre topología y análisis. Tomamos un límite y nos da un número que nos dice qué tan rápido va creciendo la cantidad de órbitas. Y esta es una entropía topológica, es una interpretación de Bowen de la entropía, de la idea de Boltzmann. ¿Ok? Aquí está. Entonces, pues realmente aquí entonces aquí la interpretación que se le da en términos de caos es entropía positiva es caos, entropía cero es no tener caos. Bueno, ahora les quiero enseñar algunas personas que han trabajado en esta teoría. Uno es Rufus Bowen. Bowen pues, es un matemático que desafortunadamente murió muy joven, murió como a los 32 años. Era un matemático muy bueno que ya tenía muchas ideas revolucionarias a su corta edad. Y además de matemático era activista, pacifista. Estaba como en contra de las guerras. Era de Estados Unidos, pero siempre como que fue activista en contra de las guerras de Estados Unidos hacia otros países. Entonces, esta definición que les di aquí es de Bowen, ¿no? Aquí es otra, Ly-San Young. Ella también, su trabajo principal fue como relacionar la entropía y la sensibilidad, como que dio como fórmulas de cómo se puede calcular entropía usando sensibilidad. Hay unas cosas que llaman exponentes de Lyapunov, se llama Ly-San Young, ella pues, sigue viva, y además de matemática es como montañista, le gusta subir las montañas. Y aquí también tenemos un matemático latinoamericano, es el primer matemático latinoamericano que ganó la medalla Fields, se llama Arthur Ávila. También trabajó con exponentes de Lyapunov, ha trabajado con exponentes de Lyapunov y entropía. Trabaja en sistemas dinámicos. Entonces, bueno, aquí tenemos, estuvimos viendo caos temporal, ¿no? El caos lo interpretamos como algo que pasa en el tiempo. Pero vean esta imagen. Realmente, pues, quien ve esta imagen dice, oye, esto es caos,
¿no? Esto definitivamente es caos. Sin embargo, aquí el tiempo no, en el tiempo no pasa nada, es como una imagen estática que nos representa caos. Y lo que pasa aquí es que los sistemas dinámicos, podemos usar sistemas dinámicos para estudiar caos temporal y espacial. Y lo que se usa es que se usan varias funciones en vez de solo una función. Entonces, en vez de tener una función, tenemos funciones. Las dimensiones que realmente le podemos poner las dimensiones que tú quieras. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si tomamos el tiempo, aquí el tiempo no es caótico, el espacio sí es caótico. Entonces aquí, pues, y podemos definir también sensibilidad a condiciones iniciales de una pareja de funciones. Y lo que hacemos aquí es que tomamos, bueno, aquí realmente necesitamos tener F1, y me faltó aquí es F1 y F2, y aquí F1 y F2. No me interesa que entiendan muy bien esta definición, solo que vean que se puede definir sensibilidad para más dimensiones, no solo tiempo lineal. El tiempo puede ser, y también podemos definir entropía para para dimensiones altas del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo último que quiero hacer es mostrarles algunos ejemplos de distintos fenómenos matemáticos y físicos, donde pues van a ver un poco cómo quiero empezar de lo más caótico a lo menos caótico. ¿Ok? Entonces, lo más caótico es, por ejemplo, es el proceso de lanzar monedas. Es muy caótico porque es imposible de predecir. Porque dicen, es que son mitad, caen de un lado y mitad caen del otro lado. Pero si tú lanzas 100 monedas y las 100 caen de un lado, no quiere decir que la siguiente moneda va a caer del otro lado. No tenemos información, es caos total, o sea, no es, sabemos que es 50-50, pero realmente nunca puede ser una mejor predicción. Y 50-50 es la peor predicción posible. Porque si fuera 99-1, pues entonces ahí nuestras predicciones sí pueden ser buenas, porque dices, pues sí le vamos a atinar, pero 50-50 es lo peor. También, por ejemplo, en la tele, este ruido estático también se genera a través de una señal caótica. Ese ruido es tan caótico que parece hasta uniforme, ¿no? Pero realmente aquí hay como es completamente, esto es como, son cosas muy, muy caóticas. El clima, por ejemplo, ahora quiero enseñarles unos ejemplos que tienen entropía en todas partes, y son sensibles, pero no es el caos total. Por ejemplo, el clima. El clima, ¿por qué no es caos total? Porque sí podemos predecir mañana sí sabemos si mañana va a llover. Hay materiales también. Esto ya estoy hablando aquí de caos espacial. El vidrio, por ejemplo, no es, o sea, vean la diferencia entre ruido y el vidrio. El vidrio, sus formas son amorfas, es muy difícil de entender el vidrio, pero tiene algo dentro de todo el vidrio sí tiene algo de orden, ¿no? Tiene estas como bolitas que se le hacen, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a un siguiente nivel. Seguimos en el lado que hay mucha sensibilidad. Y ahora tenemos algo de entropía, pero la entropía no está en todas partes. Eso quiere decir que tenemos una componente caótica y una componente no caótica. Y un ejemplo es el océano. El océano tiene corrientes que son caóticas y corrientes que no son caóticas. Por ejemplo, el comportamiento de las olas a veces no es caótico. Sin embargo, también tiene una parte que es muy difícil de predecir. Entonces, hay corrientes que llevan miles de años y son las mismas corrientes, pero hay otras partes que cómo se revuelve el agua, que es muy caótico. También hay un modelo aquí muy sencillo, que tenemos un tablero de ajedrez con números aleatorios. ¿Cuál es la parte no caótica? Los colores. Los colores son fáciles de predecir. Blanco, gris, blanco, gris, blanco, gris. Pero los números son aleatorios. Entonces tiene una componente caótica, los números, una componente no caótica, los colores.
Ahora sí vamos a ver sistemas que tienen entropía cero, o sea, ya la entropía desaparece, pero tenemos sensibilidad. Aquí entran modelos de cadenas de ADN y entre otros modelos biológicos. Como que demasiado caos, como que no deja que un cuerpo, o sea, necesitamos un poco de orden, ¿no? En nuestros cuerpos. Necesitamos que los órganos se puedan comunicar entre ellos. Para eso necesitamos orden. Entonces no podemos tener como que nuestros cuerpos no pueden ser tan entrópicos, porque necesitamos que el corazón tenga un ritmo, ¿no? Sin embargo, tampoco pueden ser completamente predecibles, ¿no? Pues porque pues la vida es compleja. Las personas hacen decisiones que no son predecibles, ¿no? La psicología es un área complicadísima. Entonces también, pues, y bueno, aquí hay algunas teselaciones, hay algunos ejemplos matemáticos. Fíjense cómo ya cada vez empezamos a ver un poquito más de orden. Aquí estos triángulos y así, pero también hay un poco de desorden, ¿no? O sea, es como, estamos como en esta transición de fase entre el orden y el desorden. Ya cosas ya muy ordenadas, pero no periódicas, son, hay unos materiales que se llaman cuasicristales, o esta teselación de Penrose. Ya aquí vemos demasiado orden, ¿no? Casi parece que se repiten las cosas, pero no se repiten. Aquí es zona periódica, la teselación de Penrose es aperiódica, es una de las propiedades fascinantes de esta teselación. Sin embargo, ya son cosas muy, muy ordenadas. Aquí ya, también este ejemplo es un ejemplo muy ordenado, pero no periódico. Como que ya vemos mucha estructura aquí. Y ya por último, lo más ordenado son los sistemas periódicos. El péndulo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los cristales. Los cristales, si ves los átomos de los cristales, están acomodados en cuadraditos. Busca estructura atómica del cristal. Vas a ver puros cuadraditos. El problema de dos cuerpos. Normalmente son dos cuerpos girando en elipsis. Una y otra vez. Y se repite, y se repite, y se repite. Realmente esto ya es lo más ordenado. Cuando hay mucho orden, pues realmente son cosas no muy sorpresivas. Y esto es lo que vemos. Bueno, entonces, para acabar, ¿qué son las matemáticas? Bueno, cada quien tiene sus respuestas, tal vez alguien me quiera dar la suya. Yo personalmente, mi respuesta es que no sé, la verdad, no sé, me dedico a las matemáticas, pero no sé qué son las matemáticas. Eh, realmente yo no sé. Tal vez alguien sabe y yo no sé. Bueno, pues muchas gracias. Pues, doctor Cristian, tenemos la participación de Cristian Canales. Sí, Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. sí. Sí, sí, se te escucha. Buenas tardes, doctor. La verdad es que es un honor que nos haya impartido esta conferencia. Y le quería hacer una pregunta. Hace bueno, como dos diapositivas anteriores. Y bueno, la pregunta es que si un sistema que es periódico no es caótico, o podría ser que sí. Mira, estos sistemas periódicos nunca son caóticos. Y lo que pasa aquí es, te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver el péndulo. Imagínate que yo tomo dos péndulos que son prácticamente idénticos. El ángulo cambia por 0.1%. Y suelto los dos péndulos. Los dos péndulos van a tener, se van a ver así. Porque la frecuencia no depende de la altura del péndulo. O sea, por eso sirven los relojes. Porque si tú tienes un reloj de péndulo, no importa si le pegas poquito o le pegas mucho. La frecuencia va a ser la misma. Tal vez uno llega más lejos, su amplitud puede cambiar. Pero entonces, si tú cambias la amplitud por 1 milímetro, los péndulos van a estar siempre pegaditos.
Eso quiere decir que en una vecindad, cuando tú tomas dos posiciones muy semejantes, todas sus órbitas van a ser casi iguales. O sea, si tú perturbas estos sistemas periódicos, van a seguir siendo iguales. Y lo mismo pasa con el problema de los dos cuerpos. Si yo le doy una patadita chiquita a un planeta, van a seguir moviéndose igual. Entonces, sí, estos sistemas periódicos no son los menos caóticos que hay, porque aquí no hay perturbación, no hay entropía, realmente no hay Ok, tenemos otra participación de William Funes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto saludarte. hola. Tenía una consulta. Si estás trabajando actualmente en algún problema abierto relacionado con entropía, nos puedas compartir. Ni esa curiosidad sobre algún problema interesante relacionado con entropía. Con entropía. Pues, o sea, la entropía hay muchos tipos de problemas. En particular, bueno, y bueno, conociéndote un poco, William, hay unos problemas cuando se trabajaba mucho en una dimensión, la entropía normalmente es un número algebraico. Y eso quiere decir que, que la entropía es una raíz de un polinomio. Entonces, cuando estábamos en una dimensión, hay muchos sistemas que son muy fáciles, que su entropía es una raíz de un polinomio, y esa raíz de un polinomio se puede obtener sacando valores propios de matrices. Entonces, pues, es un proceso, digamos, es un algoritmo muy fácil. Sin embargo, cuando se trabaja con más dimensiones, por ejemplo, como estas, bueno, estos tienen entropía cero, pero cosas de este estilo, teselaciones, o sea, modelos de vidrio. Cuando se trabaja en más dimensiones, modelos muy sencillos, seguimos sin saber cuál es el número exacto de la entropía. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado es algoritmos. Tratar de buscar algoritmos para encontrar la entropía. Porque decimos, bueno, no podemos encontrar la entropía con álgebra. Entonces, pues vamos a tratar de buscar la entropía con algoritmos. Entonces, ahí la cosa es, el algoritmo puede ser un buen algoritmo o puede ser un mal algoritmo. Los buenos algoritmos se aproximan rápidamente. Los malos algoritmos tardan muchísimo. Entonces, ese es un problema abierto para muchos sistemas, como cómo, ya sea o encontrar la entropía o cómo se puede aproximar la entropía con un buen algoritmo. También hay una teoría, ya así como más abstracto, hay teorías más negativos con los que yo he trabajado, donde hay sistemas dinámicos que tú puedes demostrar que no existen algoritmos buenos para aproximar la entropía. Estos son resultados negativos, se usa mucha teoría de conjuntos y hasta un poco de lógica para poder demostrar esto, porque eso es un resultado pues, negativo, ¿no? Que tú dices, no importa, no importa qué algoritmo tú tomes, la entropía, que es pues es este número de aquí, la entropía de aquí no se puede aproximar. O sea, no puede ser no se puede aproximar de forma efectiva. O sea, sí la puedes aproximar, pues tal vez con un algoritmo ahí, chafa, ¿no? O un algoritmo probabilista, tal vez, como, ¿cómo se llama? Monte Carlo, ¿no? Monte Carlo es un algoritmo, pues que, pues lo puedes usar, pero el Monte Carlo jamás te va a asegurar que ya te aproximaste. Monte Carlo es probabilista, tal vez ni siquiera te estás aproximando, porque Monte Carlo te puede mandar por otro camino. Entonces, este número de aquí, pues por ejemplo, esos son algunos problemas que yo trabajo. Uno es poder aproximarlo, ¿cuándo sí se puede aproximar? Otro es encontrar ejemplos que la verdad es que son muy raros, son ejemplos muy abstractos, no son ejemplos tan físicos, son ejemplos muy abstractos donde puedes demostrar
que los algoritmos siempre van a ser lentos. Entiendo. Muchas gracias, Felipe. Y muy buena charla. Ah, sí. Saludos. Sí, gracias, William. Ok, tenemos otra participación más. Está como Galaxy en la reunión, así que voy a pedirle que le active el micrófono para que haga la consulta. Gracias. En primer lugar, agradecer por la organización. Un saludo desde Perú, de la Universidad Nacional de Tumbes, ubicada en la frontera norte del Perú y sur del Ecuador. Gracias por la conferencia, muy interesante. Ah, sí, Felicitaciones. saludos a Perú. Sí. Mi inquietud era la siguiente. Definiste el caos, ¿verdad? Y me quedó un poco la duda, porque cuando definías algunos conjuntos, me daba la impresión que también podía confundirlo con la ambigüedad, o cuál sería la diferencia entre los dos, si fueras tan amable. ¿Entre qué? ¿El caos y el conjunto? No, cuando definiste los conjuntos, ¿no? Ajá. Habían situaciones que decías que un conjunto podría tener una ambigüedad, por eso tenía que definirse siempre de la mejor manera. Sí, mira, sí, ya sé a qué te refieres. La verdad es que en sistemas dinámicos, en la mayoría, mira, la verdad es que a los que nos gusta la lógica somos muy molestos, o sea, pero realmente la mayoría de las matemáticas se pueden hacer sin lógica y sin axiomas Zermelo-Fraenkel. Todo el área de sistemas dinámicos, realmente tú puedes tomar conjuntos y la mayoría de tus conjuntos van a ser subconjuntos de RD o van a ser el Cantor, o sea, realmente la mayoría de tus conjuntos van a ser conjuntos sencillos. Yo lo que les comentaba, y se los comento porque me gusta la lógica y me gusta a veces ser un poco molesto y me gusta hablar como de cosas aplicadas y abstractas también. Pero sí, o sea, tú un conjunto no lo puedes definir como una colección de objetos. O sea, esta no puede ser tu definición. O sea, esa no es una definición correcta. Pero realmente este problema no es un problema que aparece en sistemas dinámicos, que es un área pues como más relacionada a la física y así. O sea, este es un problema que le salen a la gente que es muy formal y que le gusta la lógica y así. Entonces, realmente, para definir sistemas dinámicos, para definir caos, esta problemática, estas paradojas no nos preocupan. O sea, realmente o sea, el 99% de la gente que hace sistemas dinámicos no le preocupan las paradojas de Russell y que si los conjuntos que se contienen a sí mismo, no sé qué, eso no causa un problema porque la mayoría de los ejemplos son muy concretos. Entonces, realmente son dos áreas que a mí me interesan y yo a veces me gusta ver como la interacción, pero realmente no tienen por qué chocar. O sea, no. Realmente uno puede ser un matemático de primer nivel y jamás saber los axiomas de Zermelo-Fraenkel. O sea, la lógica es casi como filosofía de las matemáticas. O sea, no, puedes no saberla y puedes vivir feliz toda tu vida. Realmente. Claro, Sí. claro. Indudablemente. Lo decía porque en algún momento tú dijiste que hay enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, Sí. ¿no? Entonces, desde la propia lógica se dice que cuando un enunciado no es ni verdadero ni falso es porque está mostrando una ambigüedad, Sí. ¿no? Entonces, por ahí un poco que yo me iba en esa dirección, ¿no? Porque Sí. cuando tú definías Sí. el caos, entonces por ahí un poco que el caminito como se dice, se me rompió el puente. Sí, 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 me gusta tu pregunta y porque en general sistemas dinámicos prefieren no meterse mucho con la lógica, pero a mí sí me gusta y a mí me encantaría poder encontrar un enunciado natural en sistemas dinámicos que no sea ni verdadero ni falso. Y eso sí es como así, es decir, es como un así
sería como un sueño así como guajiro, ¿no? Como poder, porque sí hay enunciados que no son verdaderos ni falsos, son enunciados muy complicados que realmente nunca aparecen. Pero a mí me encantaría poder, poder encontrar algo y poder demostrar que decir, oye, mira, este enunciado es sencillo o es natural, relativamente natural, y no es ni verdadero ni falso. A mí eso sería algo que me gustaría, y más aún si se relacionara con entropía. Pero realmente es como un así, o sea, no es algo que tal vez un día tengo mucha suerte y lo encuentro, pero no es algo que podría parecer, pero sí sería algo que a mí personalmente me interesaría muchísimo. Porque los enunciados que no son ni verdaderos ni falsos son muy raros. Así es, así es. Muchas gracias por tu respuesta y felicitaciones Sí, no, por este trabajo y yo sé que tu perseverancia te va a hacer encontrar no solamente un enunciado, sino varios. gracias. Y cuando lo encuentres, por favor, no lo olvides en compartirlo con nosotros. Sí, no, Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, un abrazo. sí, gracias. Ok, antes de darle participación al máster Leandro, voy a leer dos participaciones que tenemos. La primera es, Cristian nos dice, respondiendo a la pregunta de qué son las matemáticas. Apenas las voy descubriendo, pero he visto dos posturas. Las matemáticas son una creación inventada o una invención creada. En el caso de los sistemas dinámicos y el caos, pienso que es una creación inventada, porque el caos lo encontramos en la naturaleza, pero de cierta forma los matemáticos inventamos de manera casi perfecta o perfecta las matemáticas. Sí. Y la pregunta es de parte de Larisa Sandoval. Dice una pregunta. Ese dicho de que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo tiene que ver con con el atractor de Lorentz, que se aparece, ¿en qué que se parece a una mariposa? ¿O en qué se parece a una mariposa? Supongo que es la pregunta. Sí, es una coincidencia. Bueno, primero me gustaría, bueno, del comentario de Cristian, pues me parece muy bueno y pues sí, o sea, como que pues creo que cualquier interpretación es interesante y a mí me gusta escuchar distintos matemáticos o estudiantes que están empezando. Es una pregunta interesante, ¿no? Esto, si las matemáticas se descubren o se crean, no sé, o sea, crear y descubrir son palabras inventadas por el humano, entonces tal vez ni siquiera está bien definido qué es crear y qué es definir, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esa es parte de la riqueza de las matemáticas y de la diversidad, eh, que va más allá de resolver, como que a veces en la escuela estamos acostumbrados como, las matemáticas son una respuesta y la respuesta viene al final del libro y todo es exacto y todo es objetivo. Pero no, hay muchas cosas subjetivas y son, pues son, es interesante, pues, estas opiniones, y creo que especialmente las personas que apenas van entrando al mundo de las matemáticas, me gustan mucho sus interpretaciones de qué son las matemáticas. Entonces, gracias por el comentario. Y de la mariposa, es una coincidencia y ayudó a que se le llame el efecto mariposa. El atractor de Lorentz está relacionado a a las ecuaciones estas que modelan la meteorología. A la hora de que ven los atractores, que es como el comportamiento a largo plazo, aparecen como dos bolitas así que parecen una mariposa. Entonces, realmente cuando se habla del aleteo de la mariposa y del huracán, y cuando se habla del atractor de Lorentz, es como una coincidencia. O sea, o tal vez, o sea, ese efecto mariposa se le puede atribuir a una cosa o a la otra. No están, o sea, sí están relacionadas porque el atractor de Lorentz sí tiene la sensibilidad a condiciones iniciales. Es decir, que una pequeña perturbación puede afectar mucho, pero que el atractor de Lorentz parezca una mariposa no tiene nada que ver con mariposas. Ok, Es puramente meteorológico. gracias. Ahora vamos a una participación de máster Leandro Galo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Felipe, por su charla, ¿verdad? Algo que me parece a mí bien interesante, ¿verdad? En los sistemas dinámicos que tienen que ver con el tiempo, es que usualmente nosotros los utilizamos para predecir, ¿no? Y de repente, pues,
construimos de alguna manera lo que puede pasar, digamos. Pero en el mundo real, ¿verdad? Cuando uno ya habla de irse para atrás, digamos, para el pasado, bueno, hasta ahora no, no existe una prueba de que alguien haya ido al pasado, ¿no? Entonces, me parece bien interesante cómo nosotros a veces lo construimos el pasado, pero no podemos, digamos, ver ese pasado, digamos. Pero sí podemos ver el futuro, ¿verdad? Digamos, nosotros decimos, bueno, estamos en el clima y vamos a predecir que va a llover y la cantidad de lluvia o medimos esa cantidad de lluvia, ¿verdad? O su velocidad o su presión o su temperatura, etcétera. Eso sí lo podemos como atinar, ¿verdad? Y comprobar de manera real. A lo que yo quiero llegar con esto es que se está haciendo como estudios acerca de eso, de ver el pasado, ¿verdad? O qué tan probable es que el pasado haya sido como nosotros realmente lo percibimos, recordando eso de la foto del dinosaurio, ¿no? Que el dinosaurio podía haber sido de esta manera o de esta otra manera y en realidad pues usualmente nosotros pues vemos estas películas de Jurassic Park, ¿no? Y tenemos como el tiranosaurio Rex es y ese es el que todo el mundo se imagina, pero con eso que usted dijo, de repente ya el tiranosaurio Rex ya no me lo voy a imaginar como sale en las películas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces no sé si hay trabajos en esa línea me imagino que sí, ¿verdad? Y lo otro, es bien complicado dar una definición de matemática, pero usualmente, ¿verdad? La matemática yo la he percibido como aquel lenguaje de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene su propio lenguaje y el ser humano trata de como entender ese lenguaje y a través de las matemáticas, digamos, así lo percibo yo, pero como usted dice, es muy complicado, ¿verdad? Me pongo a pensar en cuando quieren, pues, hacer una teoría para la física, ¿no? Unificar la física relativista con la física cuántica y todavía no existe eso, ¿no? O me recuerdo, por ejemplo, cuando todavía no se entendían los números complejos de repente, ¿no? Allá cuando se trataban de resolver ecuaciones algebraicas y pues tener una solución imaginaria no era como impensado en la mente del ser humano, pero hoy en día pues ya son objetos con los que nosotros trabajamos e incluso tenemos pues nuestro análisis complejo y todo, ¿no? Entonces quiero ser optimista y pensar que hay algo más grande que encierra todas estas teorías y que el hombre está por descubrirlas, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Sí, sí, gracias por tus preguntas y comentarios. Tenemos un comentario de Luis, nos dice, muy interesante esto del caos, siempre me ha llamado la atención, espero algún día entenderlo como el doctor. Sí, bueno, relacionado a los comentarios pasados del tiempo y así, mira, la verdad es que el tiempo es muy curioso porque para los matemáticos es algo sencillo, porque es como la dimensión, ¿no? Como que tú puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, si tu función es inyectiva, puedes ir y por ejemplo, si tu función es biyectiva, tú puedes ir reconstruyendo el pasado sin problema, porque tienes una función que va para el otro lado y sigue siendo una función. O sea, cuando tú tienes un sistema biyectivo, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, como que matemáticamente es como... Sin embargo, el tiempo, ahí ya es como que esas preguntas que me haces ya son más como de física, ¿no? Como de, pues, el tiempo, o sea, y la verdad es que sí hay estudios, son un poquito filosóficos, digamos, no es física experimental, ¿no? También se puede, o sea, no es física como estándar, así experimental. De hecho, el mismo Penrose, el que el que inventó o descubrió Roger Penrose, que es un físico matemático, de hecho ganó el premio Nobel de la física, y también ha ganado premios en matemáticas. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a alguna de sus charlas y justo él estaba muy interesado en ese tema que me comentas, como del tiempo. ¿Por qué el tiempo solo va en una dirección? ¿Por qué nunca se regresa?
Y pues realmente es un trabajo interesante. Tal vez puedes encontrar algunas cosas escritas por él, por Penrose, pero es trabajo 100% filosófico, ¿no? O sea, la física es una ciencia experimental. O sea, para que algo entre dentro de, así como el estatus de la física, tiene que ser algo experimental o algo que eventualmente se puede comprobar con un experimento. Y ahorita estas cuestiones del tiempo, para adelante, para atrás, pues es pura especulación. Entonces, pues ahí es como más física, ¿no? Ya a los matemáticos, tiempo y espacio se nos hace muy fácil, son dimensiones, ¿no? Como que para adelante, para atrás son direcciones, no nos cuestan tanto trabajo. Pero a los físicos sí les cuesta mucho. Y pues sí lo comenté, pues sí, de los... sí, eso que comentabas de los números complejos, pues sí, también es interesante. O sea, creo que en un principio eran como muy complicados. Ah, el número imaginario. Y ahorita el número imaginario, pues es facilísimo, ¿no? Es como, nada más metes una dimensión más y ya. O sea, como que el número imaginario no tiene nada de imaginario. O sea, es un vector. O sea, tan fácil como un vector. Pues tenemos otra pregunta más. Nos pregunta Colbert, ¿hay una relación entre los sistemas dinámicos y los procesos estocásticos? Me refiero en el sentido de que hay modelos muy sensibles a las condiciones iniciales y otros que no son deterministas, como los procesos estocásticos. Sí, mira, ahorita, en esta plática solo les hablé de sistemas dinámicos topológicos. Hay sistemas dinámicos medibles, donde tenemos medidas y el sistema dinámico es invariante bajo una medida. Y esa medida lo único que te dice es cuál es la probabilidad de que los eventos pasen. Y los resultados son, esa área se llama teoría ergódica. Teoría ergódica es sistemas dinámicos con medidas. Y todos los procesos estocásticos los puedes pensar como sistemas dinámicos medibles. Bueno, los procesos estocásticos estacionarios son sistemas dinámicos donde se conserva la medida. Entonces, sí hay una relación. O sea, por ejemplo, de hecho, incluso aquí les hice un poquito de trampa porque les mencioné cosas medio aleatorias, cuando yo nunca hablé de medidas. Por ejemplo, aquí les hablé de monedas. El lanzamiento de monedas es un proceso estocástico, pero también es un sistema dinámico, donde vas viendo los dígitos o los lados de la moneda. En Honduras, ¿cómo le llaman a los lados de la moneda? Cara y escudo. ¿Cara y oscuro? Y escudo. Ahí escudo, sí. O sea, por ejemplo, tú tienes así cara, escudo, así puedes ir viendo los dígitos y ahí puedes hacer un sistema dinámico simbólico. Y puedes tener una medida. Entonces, sí, realmente sí están muy conectados los sistemas dinámicos y los procesos estocásticos. Y sí hay mucha interacción entre dinámicos y probabilistas, sí hay mucha interacción de congresos, etc. Y nos dice también Colbert, ¿existe algún ejemplo de algún modelo que sea caótico y a su vez no predecible? No, o sea, los caóticos en general son no predecibles. O sea, caótico y no predecible son como sinónimos. Entonces, sí, o sea, en general los sistemas caóticos no son predecibles. Los sistemas caóticos pueden ser predecibles solo a muy corto tiempo, pero no a largo plazo, como el clima.